Muy buenas noches o buenas tardes, mis queridos y amados hermanos en Cristo Jesús. A mi congregación, Vida Nueva en Jesucristo, los saludo con la paz de Jesucristo. Gracias a Dios, todos estamos bien. Mariela y yo estamos bien por la gracia del Señor. Muchas gracias por sus oraciones. También saludamos a todos los pastores de la congregación o de el Ministerio Internacional Hechos Apostólicos. Un ministerio que el Señor está levantando en varias partes. A todos ellos, los hermanos en España, la congregación en España, la congregación en Venezuela y todas las congregaciones en Colombia, vaya mi cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesús. También un cariñoso saludo para nuestra junta administrativa, nuestro obispo presidente William Parra, nuestro obispo vicepresidente Nerer Aguilar, nuestro tesorero Daniel Reed y nuestro director de educación cristiana en pastor en Houston, el pastor Jesús Izaza. Bendecidos, los saludo en el glorioso nombre de Jesús. El tema que les traigo esta tarde es el tema El Gran Yo Soy. Entonces voy a leer para ustedes. Si ustedes tienen una Biblia allí cerca, pues entonces vaya conmigo al capítulo 3 de Éxodo. También un saludo cariñoso a todos los que vayan a mirar o que los que este video se reproducen para diferentes partes. A ustedes también los bendecimos en el nombre de Jesús. Éxodo 3, este capítulo es la historia del llamamiento de Dios a Moisés desde una zarza que ardía para enviarlo, enviarlo a Egipto a salvar al pueblo de Israel. Entonces, en el diálogo que tiene el Señor con Moisés, en el versículo 12, en el versículo 13, Moisés le dice al Señor: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado o me envía a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El yo soy. Entonces, Juan capítulo 8, vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, está esta escritura para complementar. Capítulo 8, versículo 58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. En este momento abrimos el libro santo, Padre Celestial, para ser enseñados, para ser iluminados, para ser radiados por el Señor. Danos corazones sencillos, corazones humildes, mentes abiertas, para poder recibir tu palabra y que ella, Señor, nos perfeccione y nos edifique.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el tema todavía, hermanos queridos, de Vida Nueva, la ética cristiana, es decir, cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, según lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 15. ¿Cómo nos debemos conducir? Entonces, fíjese, el nombre de Dios es santo, porque Dios es santo. Él es santo. En Isaías 57:15 dice, así dice el alto y sublime, que habita la eternidad y su nombre es el santo. Entonces, el pueblo de Israel estaba en el monte de Sinaí cuando Dios le daba las instrucciones o los mandamientos. Y en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 7, el Señor advierte o aconseja al pueblo de Israel por medio de Moisés no tomar el nombre de Dios en vano, es decir, no mencionar el yo soy en vano. ¿Qué quería decir esto? Bueno, esto quería decir que el nombre de Dios, el yo soy, es un nombre debido de honra, debido de gloria, debido de honor y un nombre exclusivo para el Dios de Israel que se manifestaba en ese momento. Es decir, que el nombre yo soy no se debía de mencionar sin un fundamento, sin una razón propia para mencionarlo, o para el objetivo para lo cual había sido instruido por Dios que se mencionara. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Deuteronomio, el versículo 20, y en el capítulo 6, versículo 13, Dios designa que por el nombre de Él jurarás. Entonces, todo juramento se hacía en el nombre de yo soy. Y eso, por supuesto, que se hacía porque se requería un cumplimiento obligatorio, o se requería que lo que se estuviera hablando fuera verdad. Dios se manifiesta entonces a Moisés y lo llama para ir a sacar a Israel de Egipto, porque había llegado el tiempo de Dios hacerse conocer o darse a conocer a su pueblo. Es decir, Dios había de manifestarse, había de manifestar un secreto que estaba en Dios. Y Dios se disponía a demostrar su poder y hacer conocer sus obras, hacer conocer sus portentosos hechos, sus terribles milagros a los descendientes de Abraham, en favor de los descendientes de Abraham, para que temieran el grande nombre del yo soy. Es decir, que esos hechos portentosos que Dios se aprestaba a hacer en la tierra de Egipto y en todo ese curso de la historia del pueblo de Israel, sería asociado a su grande nombre, al nombre de Dios de Israel. Yo soy, entonces el Señor dice, yo soy, mi nombre, le dice a Moisés, mi nombre es yo soy el que soy, el que hace maravillas. Y fíjese, bien importante eso, bien significante, porque los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios ni se atrasan ni se adelantan, vamos bien. Es decir, vamos on time, vamos como Dios lo ha diseñado. Porque fíjese, esto no era coincidencia. Había llegado el momento de que Dios
cumpliría parte de su inmenso plan con los hombres. En el capítulo 9 de Éxodo, el Señor le dice a Moisés que se presente delante del faraón en la plaga, para anunciarle la plaga de granizo. Entonces fíjense como el Señor dice aquí, versículo 13 del capítulo 9 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces mire el versículo 16. Esto que dice este versículo, Moisés se lo tenía que decir a Faraón. Faraón, le diría Moisés, esto es lo que dice el yo soy el Dios de los hebreos. A la verdad yo te he puesto, a Faraón, para mostrar en ti mi poder. Y oído, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces había un propósito. El tiempo era, y el propósito era que el nombre de Dios, el yo soy, fuera anunciado en toda la tierra. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿y por qué, mire, por qué estoy usando el yo soy? Aquí dice Jehová, pero ¿por qué estoy usando el yo soy? No porque tenga nada contra esos títulos, sino porque pues los quiero que ustedes entren en el espíritu de esta meditación del gran yo soy. De hecho, la palabra Jehová es una palabra más bien moderna, es una palabra, diríamos, el Yahweh del hebreo, el visto o traducido al latín, no traducido, pero arreglado en el latín. Esto aparece en el siglo XII aproximadamente, quizás antes. Bueno, ustedes que les gusta investigar, pues lo podrán encontrar. Aparece en un texto en latín que se llamó Puyo Fidei. Dice lo que quiere decir, pero así dice Puyo Fidei, un texto del latín. Y en ese texto el escritor o el autor hizo los arreglos gramaticales para llamar al nombre Yahweh Jehová. En el siglo XVI, en el siglo XV, don Cipriano de Valera y don Casiodoro de Reina, que fueron los que tradujeron la Biblia al español, los primeros traductores de la Biblia al español. Por eso, si usted ve la Biblia en la primera página, las traducciones de esta Biblia son Reina Valera, o sea, Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera. Por eso se dice así. Ellos tomaron de esos escritos del siglo XII, tomaron el nombre de Jehová y lo escribieron en la Biblia. Entonces por eso aquí aparece la palabra Jehová. Entonces, pero yo les estoy diciendo el yo soy para hacer el énfasis al nombre como se lo dijo Dios a Moisés. Entonces, fíjese, Dios habló a Moisés. Y entonces dice, bueno, y cuando yo vaya donde mi gente allá en Egipto, y si ellos me preguntan, ¿en qué nombre? ¿Yo qué les digo? Entonces cuando el Señor le dice, yo soy, dígales que yo soy, me envía a vosotros. Y el pueblo de Israel. Entonces, debido a que los israelitas
no podían tomar el nombre de Dios sin fundamento, sin una razón debida o apropiada, según lo instituido o instruido por Dios mismo, porque si lo hacían en vano llevaba una penalidad. Entonces los israelitas sintieron mucho miedo por la penalidad y se fueron al extremo a no mencionar el nombre. Fíjese usted, el Señor esperaba que el nombre fuera anunciado y conocido en la tierra, pero ellos por miedo a la penalidad, porque pues debían hacerlo correctamente, más bien tomaron la decisión de no mencionarla. Entonces se inventaron los equivalentes, el Elohim, el Adonai, el Eternal One, que hasta hoy no quieren pronunciar el nombre. Y usted ve que ellos en sus escritos para mencionar Dios no escriben God, sino que escriben G, das, D. Yo no sé cómo se leerá eso, pero GD, a lo mejor. Por eso mismo, por esos temores de que vienen pues de generación en generación. El nombre había sido instituido y era para mencionarlo, entre otras cosas para glorificarlo, para enaltecerlo. Usted ve que en los salmos todo es alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Era para enaltecerlo, era para bendecirlo. Todas esas expresiones de alabanza, el nombre del Señor. Y también para jurar por él, si fuera así el caso. Para invocarlo en el día de la angustia. Clama a mí, busca, llama mi nombre cuando estés en angustia. Y así muchas veces sucedió en el pueblo de Israel. En ninguna manera era para asociarlo con la idolatría o con los ídolos de los pueblos de aquel entonces. Entonces, para darse a conocer el Señor como su hacedor o como el hacedor de maravillas. El nombre de Jesús era asociado, como digo, a los eventos portentosos para hacer conocer esas maravillas y para aprender a temer a Dios, que las naciones aprendieran a temer al yo soy. Un principio fundamental de la obra de Dios. Desde ese momento en adelante, desde el momento en que el Señor aparece a Moisés ahí en la zarza ardiendo, desde ese momento en que Dios revela su nombre en adelante, Dios empezaría a manifestar a su pueblo, en razón de su pueblo, a favor de su pueblo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces fíjense esto en el versículo del capítulo 9, el capítulo 3, perdón, de Éxodo, vamos a ver, aquí lo tengo apuntado, versículo 6. Y dijo, como le dijo al Señor a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Así que pone a Moisés en la línea de genealogía, ¿no? El Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, yo soy. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Note esa aflicción. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de la tierra de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, etc. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces fíjese, el yo soy estaba ligado, estaba junto a que Dios había visto la aflicción de su pueblo. Sería, o sea, que lo que Dios iba a hacer era en virtud de lo que había visto. Y ese es un principio. Fíjese, Dios siempre actúa así, en virtud de lo que Él es, o en virtud de lo que Él hace. Dios actúa siempre así. Dios actúa entre los hombres, entre la iglesia, entre su pueblo, entre sus hijos, en virtud de lo que Él es. Y quiero que usted tenga bien entendido esto. No en lo que Él fue, ni en lo que será, sino en lo que Él es. Aleluya. Alabanzas al Señor. Porque esto aseguraba a los israelitas y nos asegura a nosotros hoy el favor de Dios, la respuesta de Dios, la capacidad que tiene el Señor de hacer que las cosas funcionen para bien. En ese entonces, pues, para la descendencia de Abraham. Entonces, por eso dice, mi pueblo. He visto mi pueblo. Como el Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificará mi iglesia. Yo la voy a edificar, mi iglesia. Aleluya. Lo mismo, es decir, lo que Dios iba a hacer, el poder que se iba a manifestar después de la resurrección, estaba asociado al hecho de que Dios iba a hacer o a construir su iglesia. Allá era mi pueblo, aquí es mi iglesia. Alabanzas al Señor. Qué lindo que el Señor actúa como es digno de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios habría de actuar a favor de ellos, de los hijos de Israel, como hoy con nosotros actúa en favor de nosotros, como es digno de su grandeza, de su gloria y de su poder. Es decir, como es digno de Él. Él actúa así. No como pensemos nosotros si somos dignos, no, eso es de acuerdo a la dignidad de Él. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Israel era el pueblo de Dios terrenal bajo el gobierno de Dios. La iglesia es el pueblo celestial, pueblo de Dios celestial, bajo la gracia de Dios. Esa diferencia hay que hacerlo entre ellos y nosotros. Las bendiciones para ellos eran bendiciones materiales, bendiciones de aquí, de leche, de miel, del fluido de la tierra. Las bendiciones de nosotros es celestiales. Por eso dice el apóstol Pablo, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Así que nuestras bendiciones, gloria a Dios por ellas, alabanzas al Señor. Y tanto para ellos como para nosotros, lo que Dios actúa era digno de su grandeza y de su poder. Alabanzas al Señor. Lo único que los israelitas tenían que hacer era prestar el oído como nosotros, oír, y seguir las instrucciones que Dios les daba. Lo mismo nosotros, oír, aprender y seguir las instrucciones, obedecer los mandamientos de Dios, hacer como Dios muestra su voluntad. Entonces fíjese, yo soy enviado, soy enviado a ustedes, el versículo 14.
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Entonces fíjense, gloria al Señor, fíjense. Falta ya un tiempito y vamos a unir esto con Juan, el versículo que leímos. Cuando Jesús le dice a los fariseos que el Señor estaba, todo lo que aquí pasa, este capítulo tiene una significación especial que, bueno, hay que tener tiempo para estudiarlo todo el capítulo. Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es hermosa, tiene es una cátedra hermosa para aprender. Aquí toda la vida estaremos estudiando la palabra de Dios. El Señor estaba, el apóstol tiene cuidado de decirnos, y todo eso tiene sus detalles, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Estaba en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y en el principio de este capítulo, fíjense que en el principio de este capítulo, los escribas y los fariseos le quisieron tender una trampa al Señor. Lo quisieron como emboscar, porque ellos trataban era siempre de que él fallara en algo. Entonces ustedes ven que esto es glorioso, pues, hacia grandes rasgos. Ustedes ven que el Señor está en el templo y entonces viene una turba con una mujer supuestamente adúltera y quieren que él sea juez del asunto. Él no había venido para ser juez. Él había venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa era la misión de Jesús, no a juzgar en el pueblo. Pero Él es el juez de toda la tierra. Fíjense como le digo, Él es el juez de toda la tierra. Y guess what? Él coge el caso. Como juez de toda la tierra, Él coge el caso de la mujer adúltera. Y entonces dice el escritor que ellos comenzaron pues a exponer el caso, a sacar el sumario y mencionan la ley, mencionan pues todo, como cualquier juicio. Ellos están actuando como la fiscalía, como los acusadores. ¿Y tú qué dices? Pero el Señor dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y ellos insistían, y él escribía. Dígame usted, ¿el juez de toda la tierra va a ponerse a escribir en el suelo? Yo no lo creo. ¿El juez de toda la tierra? No, señor. Él no estaba escribiendo en el suelo. Él estaba escribiendo, es mi pensamiento, no digo que usted lo crea, usted puede tener otro concepto, está bien, pero lo que yo pienso es así. Escribía la jurisprudencia para ese caso, porque pues era un caso que requería una jurisprudencia o una acción jurídica. ¿Y qué es lo que el Señor escribía? Estaba escribiendo en las conciencias de todos esos tirapiedra que venían con piedra, ya inclusive en el mismo templo con piedras, tenían que sacarla fuera del muro, pero ya traían las piedras. Comenzó el Señor a escribir, lo que escribía era en las conciencias de esos tirapiedras, porque ellos venían mintiendo.
porque el Señor le dijo, bueno, el que de vosotros sea verdadero o no tenga culpa, dice aquí, o pueda hacerlo, pues entonces lance la primera piedra. Porque la ley decía que es los testigos oculares, los que lo habían visto, confirmaban su testimonio, ellos mismos tirándole la piedra a la persona que iban a matar. Porque si su testimonio había sido mentiroso, pues piedra con ellos también, porque así decía la ley, el que cuchillo, cuchillo, el que piedra, piedra, y el que le da en la mejilla también. Por eso la gente temía meterse de testigo falso, porque le caían encima. Note que aquí ellos no dijeron, nosotros la vimos en el adulterio. Ellos dijeron, esta mujer fue sorprendida. ¿Pero quién la sorprendió? ¿Quién fue? Levante la mano el que la vio. Nadie había ahí. Entonces, como el Señor, el justo juez de toda la tierra, conocía el asunto, escribió en las conciencias de ellos. Porque nosotros estudiamos, cuando empezamos a estudiar esta clase de ética cristiana, estudiamos sobre la conciencia. La conciencia como el juez primario, como el primer registro que queda escrito sobre nuestros actos, que solamente son borrados por la sangre de Jesucristo. Y que, según dice el apóstol, la conciencia los juzgará a los paganos, hablando de los paganos, los acusará o los defenderá en el día que el Señor juzgue a los hombres. Entonces, la conciencia es el primer registro. El Señor estaba escribiendo en ese registro de las conciencias de ellos que ellos eran unos mentirosos. Entonces, por eso, aleluya, por eso en el versículo 9, miren cómo dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, soltaron las piedras y se iban. ¿Quién les escribió la acusación? ¿Quién les dio el indictment para que ellos fueran acusados? El dedo del justo juez de toda la tierra. Es mi manera de pensar. Entonces, bueno, sigamos porque el tiempo se me va avanzando. En todo este capítulo hay un discurso, unas escenas del Señor. Aquí habla, yo soy la luz del mundo. Aquí habla el Señor de la imposibilidad de ellos que lo puedan seguir. Y aquí hay un diálogo con el Señor, donde el Señor los reprende y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues ustedes las obras de Abraham harían y ustedes creerían en mí. Porque, mire, Abraham vio mi día y se gozó. ¡Ah! Entonces el Señor le dice, ellos dicen, no, usted tiene demonio. Y entonces el Señor les dice, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Se enfurecieron, se calentó el asunto ahí. Ahí estaba el Señor y toda esa gente ya ahora embravecida. Pero el Señor iba bien, como tenía que ir. Entonces todo esta escena del capítulo 8 termina con esa declaración que hace el Señor. Le dice a ellos, de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, esto no es compatible, porque de acuerdo a la gramática, pues esto es un absurdo, porque él debería de haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era, porque juxtaposición, tiene que ir en línea los tiempos del verbo, si no es un absurdo. Podríamos decirlo así, pero pues nosotros sabemos que no era así, porque Dios el Señor Jesús lo que estaba confirmando es que el mismo que le habló a Moisés y le dijo, yo soy, es el mismo que está diciendo aquí,
antes que Abraham fuese, yo soy. No que yo era, yo soy. Porque Dios en el tiempo y en la eternidad siempre es, como lo estudiamos en la clase pasada. Cuando Dios entra en el tiempo es y como si fuera en la eternidad. Por eso ellos vinieron y cogieron piedras y querían matarlo, porque ellos entendían bien que esa expresión yo soy, pues solamente le pertenecía al Dios que le había hablado a Moisés en el principio. Y ahora lo oían de parte de Jesús. Entonces, bueno, de eso, esto es muy bueno y lo vamos a seguir estudiando con la ayuda del Señor. Ya tenemos 35 minutos, tomo un poco de agua. Si el Señor nos lo permite, y espero que sí, el próximo miércoles, que siempre tenemos la clase, la clase de doctrina, podemos seguir abundando un poco más de los yo soy. Los yo soy en el Antiguo Testamento y los yo soy en el Nuevo Testamento. Por eso cuando el Señor ora y dice, he manifestado tu nombre. No era el nombre de Jesús, era el nombre que se le había dado a Moisés, el yo soy, a los que del mundo me diste. El nombre de Jesús entró en vigencia cuando Jesucristo resucitó. De eso vamos a hablar con la ayuda del Todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, ese nombre es santo, el nombre de Jesús es santo, el nombre de Dios, el yo soy, es santo. Y es todavía el nombre de Dios, porque así lo digo. Este es mi nombre y con ese seré recordado para siempre por los siglos. Actualmente el nombre con que Dios se identifica es yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy lo que yo digo que soy, como lo veremos con la ayuda del Señor. Muchas gracias, hermanos, por atender. Los bendigo en el nombre de Jesús. Voy a orar por ustedes. Padre Celestial, Señor de la gloria, te doy gracias una vez más en este momento, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los oyentes. Dale, Señor, la sabiduría que viene de lo alto. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que cada día podamos comprender las realidades, las verdades, las manifestaciones tuyas, Señor. En el nombre del Señor Jesús, cuida de todos ellos en medio de estas circunstancias adversas en el mundo. Señor, nosotros estamos confiados y asegurados en usted. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. El Señor me los bendiga. Mis amados hermanos, bendiciones para todos.